9:30 de la mañana, en una fotografía en la que vamos viendo cómo hay un divorcio, una separación, una ruptura que parece ya clara. Ha habido un intento de recuperarla, no se ha conseguido. Trump-Putin, Putin-Trump. Lorenzo Ramírez, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Antonio. En un mundo cada vez más distópico, ¿no? Como en 1984 podríamos ver, parece que también el planteamiento europeo es la guerra es la paz, ¿no? Bueno, ahora aquí lo que hay que determinar es, primero, la existencia de una mano negra en estos momentos dentro de las negociaciones, de las conversaciones, una mano negra que evidentemente no quiere que haya ningún tipo de acuerdo de paz en el este de Europa, y luego, una vez que se demuestre esa existencia, de la cual yo no tengo ninguna duda, pues habrá que ver cuál es la nacionalidad de la misma, y yo creo que no nos equivocaríamos mucho si empezáramos a rascar en Reino Unido, si es que empezáramos a rascar en ese Londres y en ese servicio de inteligencia británico, que siempre ha estado apoyando determinadas acciones del ejército de Kiev, en algunos casos incluso atacando a países dentro de la propia OTAN. Porque lo que ha sucedido en las últimas horas yo creo que es muy importante, muy relevante, y tiene un calado que yo creo que necesita que nos detengamos aquí un poco, ¿no? En el hecho de que dos importantes refinerías del este de Europa, dentro de dos países miembros de la OTAN, en concreto en Hungría, donde Putin y Trump pues habían acordado reunirse para negociar ese alto el fuego en Ucrania, y también en Rumanía, país que, recordemos, celebró elecciones hace unos meses y que fueron alteradas por las propias autoridades de Bruselas, en colaboración con el aparato jurídico rumano, y también auspiciados por los señores de la OTAN, elecciones alteradas con la anulación del candidato favorito por negarse a asumir ese relato de la Alianza Atlántica respecto a Rusia, un candidato, Georgescu, que además pues a lo mejor puede pasar mucho tiempo en la cárcel, ¿no? En el caso del incendio de la refinería húngara, hay que decir que es una de las más importantes de la región, que procesa petróleo que llega a través del oleoducto Druzhba, oleoducto muy importante del que se está hablando poco porque está siendo atacado de forma sistemática, insisto, por las autoridades de Kiev en colaboración con la inteligencia británica, que es una infraestructura que es fundamental para el suministro de crudo del país de Orbán, pero también de Eslovaquia, y que también abastece a refinerías en Alemania y a otras naciones de Europa Central. Aquí el silencio de determinadas naciones ante ataques a infraestructuras que evidentemente perjudican a Rusia, pero también perjudican a estos países europeos, cada vez es más sangrante. Y esto implica que Kiev estaría atacando, insisto, con la ayuda británica fundamentalmente, países OTAN, en una guerra encubierta que permanece soterrada y que nos ayuda a entender cómo la pertenencia a la alianza no garantiza la protección frente precisamente a otros países de la misma, aunque no se haga públicamente. No es casualidad, podemos ver esa influencia británica, y recordemos que la elección de Budapest corrió a cargo de Donald Trump, como avanzábamos la semana pasada, y se ha confirmado en las últimas horas. Es decir, el hecho de que se seleccione Hungría no es una petición por parte del Kremlin, sino por Donald Trump. Habéis estado contando, habéis estado explicando cómo, sobre todo medios también británicos, publicaban que la cumbre se anula, tras esa llamada de Peskov y Rubio, una llamada en la cual la verdad es que ha ardido el misterio. Ha habido mucha tensión en esa llamada entre ambos mandatarios. Hay que decir que el señor Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, es un tipo de una muy baja catadura política, y que siempre se ha caracterizado precisamente por esa baja catadura política. Por eso lo han puesto como secretario de Estado, para que sea una marioneta. Y en esa conversación Peskov tenía muchos más conocimientos de los que podía tener Rubio, y hubo momentos de alta tensión, ¿no? Ya momentos de alta tensión que además lo que han hecho de alguna manera es ir reduciendo las posibilidades de acuerdo después de una llamada de Putin a Trump el pasado jueves. Por eso digo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, si el líder ruso y el líder estadounidense se ponen de acuerdo el propio jueves en una llamada de teléfono, qué importante es la magnitud de esa mano negra para poder variar el curso de los acontecimientos. De todas maneras, no descartemos que se vaya a producir esa cumbre, porque en los últimos minutos tanto la Casa Blanca como el Kremlin insisten en que se va a producir. Hay dos elementos que van a influir mucho en todo esto. Uno es un documento que envió Rusia el fin de semana a la Casa Blanca, un documento diplomático confidencial. Se llama esto técnicamente un non-paper, ¿no? Es como si fuera la no existencia de un documento, pero se constata que existe, con unos términos de paz que se basan fundamentalmente en los criterios anteriores, ya aprobados también por el presidente norteamericano en las conversaciones que ha mantenido con su homólogo ruso, aunque rechaza un punto que se ha destacado mucho en Europa, sobre todo en las últimas horas, y es esa congelación de las líneas del frente, que es algo que había sugerido Trump y que había aceptado el grupo de líderes europeos haciendo lo propio, ¿verdad?, en ese comunicado que publicaron ayer,
de forma bastante irregular también en la web de la propia Comisión Europea, firmado por Macron, por Merz, por Meloni, por Tusk, por Starmer y por von der Leyen. Parece que este va a ser el núcleo duro de ese engendro que vinieron a denominar la coalición de los voluntarios, posteriormente rebautizada como la Comisión de los Dispuestos. De los dispuestos, entiendo, a que siga habiendo guerra en el este de Ucrania. Ese documento del Kremlin reitera que no admitirá la presencia de tropas de la OTAN en Ucrania bajo ningún concepto, ni siquiera con la excusa de que haya pues algún tipo de misión de paz. Y luego, como alternativa, para que parezca que Bruselas pinta algo en todo esto, que pinta bastante poco, vamos a ver en las próximas horas, coincidiendo con una cumbre que se va a celebrar el jueves, en la cual pues se van a anunciar una serie de sanciones, el 19º paquete de sanciones a Rusia, y el viernes también con una cumbre que van a mantener los líderes europeos con Zelensky, se va a presentar un plan de 12 puntos. Al menos esa es la idea, que sea de 12 puntos, porque todavía no está acabado, se está elaborando en estos momentos, y va a establecer que una vez que todas las partes admitan el alto el fuego y se comprometan a detener los avances territoriales, pues se produciría el regreso de muchos prisioneros, se produciría ese intercambio de prisioneros, y luego ese mantra también que insisten en denominar el mantra de los niños deportados, que no son niños deportados ni son niños secuestrados, ya por lo menos han cambiado un poco el concepto, ya no hablan de secuestro sino de deportación. La mayor parte de los niños ucranianos que han ido a Rusia han ido porque sus padres han fallecido, porque sus padres vivían en el Donbass, vivían en la parte del este de Europa, es decir, son niños que se han quedado huérfanos y que están siendo pues cuidados sobre todo por familias rusas, porque no están en orfanatos sino en familias rusas. Esto también hay que dejarlo claro, porque cuando empieza otra vez la maquinaria de la propaganda, pues hay que tener todos los datos sobre la mesa. A cambio también, Bruselas plantea o propone que Ucrania reciba garantías de seguridad. ¿Esto qué significa? Esto significa que siga recibiendo armamento, pero ya la decisión es que Ucrania no reciba dinero y con ese dinero compre el armamento a Estados Unidos, sino que sean los países europeos los que compren el armamento a Estados Unidos y luego se lo entreguen a Ucrania, teniendo en cuenta pues toda esa ola de corrupción que ya desde el año 2021 en la propia Unión Europea pues admitía en sus informes que existía dentro de Ucrania. También se comprometen a entregar fondos para reparar los daños de guerra. Aquí hay un problema adicional, y es que Europa no tiene dinero para entregar a Ucrania y quiere utilizarse los activos rusos confiscados para solicitar préstamos, a su vez estableciendo como colateral esos activos rusos confiscados, a lo cual se opone la Casa Blanca por primera vez, otro de los elementos diferenciales. Y luego, pues el gran premio de todo esto, que es ofrecer a Zelensky que entre en la Unión Europea. Si Zelensky entra en la Unión Europea, habrá un problema grave en determinados sectores económicos de la propia Unión, porque muchos países perderán fondos de cohesión, perderán fondos de la política agrícola común, y por lo tanto pues tendremos un elemento más de tensión dentro de la propia Unión Europea. Con respecto al tema de los activos rusos, que seguramente el jueves tengamos alguna novedad, como digo, en esa cumbre europea y se vuelva a hablar de utilizar estos activos rusos, Bélgica acaba de comunicar, porque en Bélgica tienen la plataforma Euroclear, que es donde están pues confiscados buena parte de esos activos, acaba de comunicar que si la Unión Europea determina que estos activos deben utilizarse para este fin, ellos no se van a oponer, pero advierten que esto en tribunales internacionales finalmente será tumbado porque es absolutamente ilegal, atenta contra el derecho internacional y además va a afectar a la estabilidad del sistema bancario y del sistema monetario europeo, incluso el norteamericano, que es algo que economistas, como sabes, como Jeffrey Sachs, llevan advirtiendo desde hace mucho tiempo. Como vemos, son muchos elementos que coinciden en un momento además en el que Europa, pues como hemos comentado tantas veces, le quedan pocos argumentos para poder seguir defendiendo una política económica errática, y mientras están firmando contratos militares a toda pastilla para intentar hacer todo este saqueo. Algunos hablan de financiación, yo prefiero hablar de saqueo antes de que pueda llegar un alto el fuego, que como bien habéis estado explicando y acabo de también comentar yo ahora, pues tiene muchos enemigos que están más cerca de nuestras fronteras que lejos de ellas, José Antonio. El otro punto fundamental de la semana nos va a llegar el domingo. Milei se la juega en esas elecciones de medio término. Parece que la banca estadounidense también tiene dudas alrededor del plan y garantías, o quiere garantías, porque si él pierde el domingo, la sensación de que Milei puede tener o puede ser un pato cojo es alta.
Claro, aquí lo que denota sobre todo la petición de los bancos de Estados Unidos que van a participar en este rescate argentino de pedir garantías, primero es la celeridad con la que el Tesoro ha tomado esta decisión, seguramente sin haberlo consultado con las propias entidades financieras, al menos en profundidad, ¿no? Porque han sido los grandes bancos de Wall Street los que han utilizado la prensa, las grandes agencias financieras, Reuters, Bloomberg, también algunos periódicos norteamericanos, para pedirle al Tesoro que sí, que ellos están dispuestos a poner su parte, que están dispuestos a dar créditos, pero siempre que tengan garantías suficientes de recuperar sus inversiones. Bien, estableciendo como colateral activos argentinos. No podemos hablar de la situación fiscal argentina, no podemos hablar de un colateral serio, ¿no? El considerar que la propia Hacienda argentina y la propia política fiscal argentina va a generar esos activos, es decir, no se pueden comprometer a entregar esos créditos basándose en la posibilidad de que luego sea devuelto vía caja pública, con lo cual estaríamos hablando de activos naturales, activos materiales. Solo hay que fijarse de determinadas acciones que se están produciendo en el yacimiento de Vaca Muerta, con Chevron, pues el descubrimiento, ¿no?, de nuevos yacimientos de oro en Argentina, el caso de Patagonia, con la tecnológica OpenAI, que también ha desembarcado. Ahí estaríamos viendo algunos puntos de activos argentinos, de los que nadie quiere hablar, porque evidentemente esto podría pasar factura electoral. Y luego también, pues evidentemente, el hecho de que el propio Tesoro pudiera responder con dinero de los contribuyentes ante un impago de Argentina. Esto es absolutamente irregular, porque para eso ya está el Fondo Monetario Internacional, para eso ya están organismos como el Banco Mundial. También los banqueros están pidiendo al Tesoro de Estados Unidos que ellos estén por delante en el orden de cobro si hay un impago, superando incluso pues ese orden en el cual el primero estaría el Fondo Monetario Internacional, con lo cual dicen, no, nosotros queremos cobrar primero y luego ya cobra el Fondo Monetario Internacional y luego ya cobra el Tesoro de Estados Unidos. Entonces, en estos momentos hay una conversación, se están esperando las directrices del Departamento del Tesoro sobre qué garantías exactamente podría ofrecerles a Argentina, o si Washington tiene previsto respaldar esa línea de crédito por su cuenta, lo cual está siendo criticado notablemente por todos los grandes prebostes financieros en Estados Unidos e incluso por la gran prensa. Y estamos hablando de un grupo de entidades que están lideradas por JP Morgan, están también Bank of America, Goldman Sachs, parece que Citigroup también se podría sumar a esta medida, y que coincide con el viaje de Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, a Buenos Aires, banco estadounidense que está ampliando además su presencia en el país sudamericano desde hace mucho tiempo, con nuevas oficinas. De hecho, a principios de este año firmó un contrato de arrendamiento a largo plazo para alquilar 20 plantas de un campus de 2 edificios en la capital argentina, con lo cual vemos que JP Morgan efectivamente va con todo. A alguno le podrá sorprender, oiga, pero no nos están diciendo que es un país que tiene problemas financieros, que de hecho no se puede financiar en el mercado, ni siquiera puede devolver el dinero al Fondo Monetario y le está pidiendo dinero a otro tesoro, en este caso al norteamericano. ¿Por qué JP Morgan está ahí? ¿Por qué confía en un país que evidentemente tiene los días contados o que no tiene absolutamente nada, como decía Donald Trump en aquellas declaraciones hace unas pocas horas? Pues esa es la gran pregunta. Es decir, a JP Morgan, ¿qué se le ha prometido en Argentina? Eso es lo que tendrían que explicarnos a todo. Luego, con respecto a las elecciones del domingo, Milei está diciendo, en las últimas horas lo hemos visto, por el cambio horario, no sé si ha sido por la noche o por la mañana, pero dice que se conforma con tener el control de 1/3 de la Cámara Legislativa. Esto es asumir una derrota desde el primer momento, y además hay que decir que le están pidiendo dentro de su entorno que se mantenga en un segundo plano de cara a las elecciones, sobre todo porque él está, cuando habla, está admitiendo que ese dinero que va a llegar a Estados Unidos va a ser para refinanciar deuda. Algo, bueno, pues que no es lo que nos habían contado. Hay que decir que hay como dos partes del rescate. Uno sería la línea swap, la línea de divisas, que serían 20.000 millones de dólares, que en definitiva es el Tesoro comprando pesos argentinos. ¿Cuántos? No lo sabemos. No sabemos al precio que está comprando el Tesoro los pesos argentinos, lo cual también es absolutamente irregular. Y luego, por otra parte, habría otros 20.000 millones en créditos bancarios, que esos son los que estarían un poco más en el aire. Es verdad que Argentina ya tenía un acuerdo de swaps con China. De hecho, Estados Unidos presionó mucho para que ese acuerdo se rompiera y al final fue China el que retiró el apoyo, pero hay una diferencia notable, y es que aunque básicamente sea lo mismo, en este caso sería intercambiar yuanes por pesos, el swap de China estaba destinado a asegurar el flujo comercial y el swap de Estados Unidos está destinado a refinanciar deuda, lo cual supone asumir una evidente suspensión de pagos, lo podemos llamar como queramos. ¿Cuál es la excusa que ha puesto el Ministerio de Finanzas argentino a través de la Secretaría de Finanzas en estos momentos? Dicen, no, es que lo que nosotros vamos a hacer es refinanciar esa deuda para refinanciarla a un tipo de interés más bajo, y con el ahorro que logremos de ese tipo de interés más bajo vamos a invertirlo en educación. Bueno, pero esto sí que es el cuento de la lechera, porque una cosa es que tú ahorres un dinero que tienes y otra cosa es que desembolses menos.
Si tú desembolsas menos, pero necesitas seguir endeudándote para realizar los desembolsos, no vas a tener un dinero extra para destinarlo absolutamente a nada. Entonces se nos va a presentar, o se está presentando dentro de Argentina, esa idea de la deuda por educación, de que en realidad todo este proceso lo que va a facilitar es aumentar la inversión en educación, lo cual pues evidentemente pues es otra de las grandes falacias que tenemos en estos momentos, ¿no? También hay que decir que este programa de deuda por educación lo va a estructurar JP Morgan. Ahora tenemos otro elemento adicional que nos ayuda a comprender todo esto. Y luego fundamental también ver cómo están virando determinados terminales mediáticos que apoyaban a Milei, que ahora parece que están poniendo la venda antes de la herida o que están preparándose para hacer leña del árbol caído, ¿no? La agencia Bloomberg, en un editorial tremendo, hablaba de que la propia estrategia de Milei podía ser autodestructiva en colaboración con el Tesoro de Estados Unidos. Financial Times calificaba este rescate como un mal uso del dinero para casi todos los involucrados. The Washington Post también publicó una columna en la que hablaba que la apuesta argentina contradice en principio todo lo que tenga que ver con la America First de Trump y que también puede perjudicar a largo plazo al país al sur del Río Grande. Y luego The Wall Street Journal pues también indicó que estas garantías que exigen los bancos para conceder los préstamos, los bancos norteamericanos, pues pueden también suponer pues una destrucción de la capacidad que pueda tener Argentina en el futuro de poder devolver también ese dinero, ¿no? Vemos cómo hay un cierto cambio, vemos cómo Milei también renuncia a una parte del Parlamento. Las elecciones del domingo, como dices, van a ser muy importantes y no descartemos, si Milei no logra tener los diputados los escaños que necesita, que algunos de sus socios de gobierno, algunos de sus socios parlamentarios también se aparten de él y podríamos tener un escenario incluso de elecciones presidenciales anticipadas. No quiero yo tampoco ser pájaro de mal agüero, pero la verdad es que está pintando la cosa bastante mal. Bueno, pues ya sabes que a mí todo esto me pone muy triste porque cuando ya desde hace meses advertíamos que este escenario se podía producir, no lo hacíamos porque tuviéramos una bola de cristal ni porque tuviéramos inquina contra Javier Milei, sino porque sabemos cómo funcionan ciertos resortes y evidentemente algunas de las promesas que había hecho, sobre todo la de la dolarización, era absolutamente inviable, ¿no? Y si sigues con ella más allá de la campaña electoral, pues al final te das de bruces contra una pared, que es lo que le ha pasado a Milei. Lorenzo, ¿qué está sucediendo en Gaza? ¿Qué está sucediendo con ese alto el fuego? Y como J.D. Vance ha salido también a rescatarlo, ¿no? La verdad es que a mí me ha sorprendido mucho las declaraciones de J.D. Vance. J.D. Vance ha hecho una visita a Israel, en teoría para monitorizar el alto el fuego, aunque el New York Times había ya avanzado, citando fuentes de la Casa Blanca, que en realidad lo que iban era decirle a Netanyahu que se corte un poco, que deje de atacar territorio gazatí, que por lo menos durante unas semanas, que haga parecer que respeta el alto el fuego para poder seguir poniendo en marcha esa segunda fase del acuerdo de paz, que ya sabes que yo llevo mucho tiempo también diciendo que creo que va a ser una entelequia. Y a mí me ha sorprendido que haya salido Vance a decir que las cosas, francamente, ha dicho, están yendo bien en el acuerdo de paz en Gaza y mejores de lo que esperaba, ha dicho J.D. Vance, ¿no? A mí me ha extrañado mucho, sobre todo porque horas antes el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Ben Gvir, hizo otras declaraciones diciendo que ahora que ya han recibido a los rehenes era hora de abrir las puertas del infierno sobre Gaza. Este es el ministro de Seguridad Nacional de Israel. Cuando uno analiza las declaraciones de algunos miembros del gabinete de Netanyahu se da cuenta de que el primer ministro incluso es el moderado dentro de ese gobierno, ¿no? Luego hay que decir que durante las últimas 24 horas están llegando a hospitales de Gaza varios cadáveres palestinos, algunos encontrados entre los escombros y otros porque han sido asesinados por haber teóricamente cruzado esa línea amarilla por parte del ejército de Israel. Tenemos también un escenario en el cual pues Hamas está matando a determinados palestinos, algo que está sirviendo de excusa al ejército de Israel para continuar las operaciones, lo cual a alguno le puede extrañar, ¿no? Porque dirá uno, bueno, pues el gobierno de Israel o el ejército de Israel, ¿qué problema tienen que Hamas pueda estar matando, deteniendo, encarcelando a determinados palestinos? No, es que esos palestinos trabajan en realidad para el gobierno de Israel, están siendo financiados por el gobierno de Israel y forman parte de una serie de grupos que, como llevo también anticipando desde hace mucho tiempo, están siendo, bueno, pues actuando dentro de Palestina para atacar a Hamas como una especie de guerra proxy, algo que también ha sido denunciado en el propio Parlamento israelí por el líder de la oposición, que ya desde el pasado junio decía que se estaba armando fuertemente a este tipo de grupos, ¿no? Entonces, claro, tenemos un contexto de guerra civil permanente, tenemos también a los colonos israelíes, de los que se habla poco, pero que en las últimas horas han reanudado los ataques contra familias completas de agricultores palestinos en Cisjordania,
Cuando digo familias me refiero también mujeres y niños. Estamos hablando, en lo que va de año, se han producido más de 750 ataques de este tipo en una Cisjordania que es un poco la gran olvidada, pero que está sufriendo un proceso de anexión que no se detiene aunque se haya firmado el acuerdo de paz. Entonces, desde la Casa Blanca lo que se intenta trasladar la idea a la opinión pública es de que si fracasa este alto el fuego será por culpa exclusiva de Netanyahu, que Trump ha hecho todo lo posible para que no fracase. Un poco también en una reedición de aquellos acuerdos de Abraham que planteó Jared Kushner con Trump en el primer mandato. Y entonces, bueno, pues esa reunión, ese encuentro que ha mantenido J.D. Vance con Netanyahu, no sabemos si generará algún tipo de cambio en este proceso. Hay que decir que allí también están el enviado para Oriente Medio Steve Witkoff y Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Donald Trump, que también han llegado recientemente a Israel para reunirse con Netanyahu e intentar convencerle de que hay que detener esta matanza. Luego, prensa israelí como el diario Haaretz insisten mucho en que todo el tema del saqueo de la ayuda humanitaria no corresponde a Hamas, sino precisamente a estas bandas de Gaza a las que acabo de hacer referencia y que en buena medida están siendo protegidas por el ejército de Israel, algo que es un absoluto escándalo, sobre todo en la zona de Rafah, donde opera uno de los líderes que colabora con el ISIS y que además colabora con el ISIS y con el gobierno de Israel al mismo tiempo para atacar a Hamas, el señor Abu Shabab, considerado terrorista por Estados Unidos, cual es un absoluto escándalo que tendría que estar abriendo todas las ediciones de periódicos, porque se está informando en Israel y en el resto del mundo no. Y al final, pues el mayor obstáculo para que se pueda establecer ese alto el fuego real, también lo decía la prensa israelí esta mañana, ese alto el fuego, que bueno, es el que quieren palestinos, pero también la Casa Blanca, pero el gobierno de Netanyahu pues no parece que esté muy por la labor y ese es el gran escollo. La propia prensa israelí está planteando la cuestión en estos términos y yo la verdad es que en este sentido soy bastante pesimista, porque en el momento en el que hubiera un acuerdo de paz y real y de facto, pues amenazaría la propia estabilidad de un gobierno de Israel, en el cual pues este ministro de Seguridad Nacional que acabo de mencionar tiene muy claro que lo que hay que hacer es acabar con todos los palestinos en un genocidio absoluto, y además él no lo niega e incluso se jacta de ello. Yo comprendo que algunos quieran ocultar estas declaraciones, pero yo creo que son muy significativas y yo recomiendo a todo el mundo, hay prensa israelí en inglés, lean la prensa israelí, si es que no hace falta irse muy lejos para conocer lo que está pasando allí, José Antonio. El otro elemento que quería hablar contigo es alrededor de Alemania, ¿no? ¿Qué está sucediendo también con el derrumbe económico alemán y el papel de Merz, cuando está viendo además a los socios industriales o a los industriales dándole la espalda ya? Sí, la verdad es que han tardado poco en darle la espalda al canciller. El sector industrial alemán está perdiendo la paciencia con el gobierno del canciller. Esperaban una especie de milagro que pudiera arreglar esos platos rotos por la suicida política de su predecesor, de Olaf Scholz, cuyo servilismo a intereses extranjeros, asumiendo sin rechistar esa ruptura de la alianza energética con Rusia y las sanciones boomerang, pues ha puesto al país en una situación de crisis endémica. Estamos hablando de una crisis estructural, no coyuntural. La diferencia, muchos de nuestros amigos lo sabrán, pero para los que no sepan, una crisis coyuntural es la que se produce porque hay un determinado elemento que surge y entonces pues tienes una crisis pasajera y luego sales de ella. La crisis estructural es cuando tú dentro tienes el propio virus, incluso puedes tener una enfermedad, un cáncer en forma de metástasis, entonces cualquier elemento externo que surja te lleva a una crisis y luego no puedes salir de ella. La mayor parte del empresariado alemán considera que estamos ante la segunda opción. Entonces, en estos momentos, la sensación en los consejos de administración de las principales empresas alemanas es a la vez de furia y de decepción. Están comprobando cómo no se trata de una crisis pasajera, que estamos ante un problema estructural que les obliga a recortar puestos de trabajo, que les obliga a recortar previsiones de beneficio. El diario Bild hace unas horas publicaba que Volkswagen se ha quedado sin dinero. Sabemos que el Bild pues muchas veces no tiene titulares bastante sensacionalistas, pero en el artículo además explicaba en buena medida cómo el sector del motor alemán está con la soga al cuello, y al final el hecho de que la única salida propuesta por el Ejecutivo alemán sea apostar por el gasto público y el endeudamiento crónico, pues es más preocupante, porque al final se entierra la tradicional ortodoxia fiscal germana y se suman al carro del resto de países europeos, que ya sabemos a dónde nos lleva esa política de gasto público y de deudocracia continua. Impuestos, regulación, costes laborales, altos precios de la energía, todo esto dinamita la base industrial del país, afectando más sobre todo a la zona del este,
que además es la que más dependencia tiene de la relación con Rusia y donde más están creciendo las intenciones de voto, sobre todo de partidos como Alternativa por Alemania. Financial Times también dedicaba un artículo a todo esto hace unas horas, diciendo que desde que asumió el cargo en mayo, Merz ha proyectado una nueva imagen de firmeza alemana en el extranjero, viajando a Kiev, viajando a Washington, para hablar de lo que va a suceder en Ucrania, para hablar de lo que va a pasar con los aranceles con Donald Trump, pero ha dejado abandonado su país, con la economía aún sumida en un periodo de estancamiento que es el más largo desde la Segunda Guerra Mundial. En estos momentos es el estancamiento más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, pues el líder democristiano se enfrenta a una nación impaciente, cada vez más escéptica, que es una situación similar a la que pueda tener Starmer en Reino Unido y el francés Macron. Líderes de países cuyas economías están también yendo por el desagüe sin que parezcan tener herramientas para arreglar la fuga. Tenemos industrias punteras como la acerera, como la química, que están registrando desplomes de producción prácticamente todos los meses, con la excepción de ese periodo, que fue un espejismo, anterior al acuerdo arancelario entre Estados Unidos y la Unión Europea, que muchas fábricas incrementaron inventarios para evitar el castigo comercial, lo cual fue interpretado por algunos como una leve recuperación alemana, que, como digo, fue al final un espejismo. El Instituto IFO, el prestigioso Instituto IFO con sede en Múnich, ha anunciado que prevé un crecimiento del PIB del 0,2% este año, lo cual, pues evidentemente, estamos hablando de un escenario de esta inflación, con un incremento para el año que viene del PIB del 1%, exclusivamente basado en el gasto público. Entonces, al final, tenemos una confianza empresarial que se agrava, unos problemas industriales que se agravan, y al final, pues las encuestas lo que nos están diciendo en estos momentos, acaban de publicarse, la encuestadora INSA nos decía hace unas horas que 2/3, el dato es revelador, 2/3 de los alemanes dicen estar insatisfechos con la coalición gobernante, lo que supone un aumento de 20 puntos con respecto a junio. Entonces Merz, que nunca ha sido especialmente popular, también hay que decirlo, Merz era un hombre de BlackRock en Europa, era el máximo responsable de BlackRock en Europa, fue descabalgado de la carrera por la Cancillería precisamente porque perdió contra Angela Merkel en esa batalla política, y ahora mismo está soportando el peso de la situación prácticamente de forma individual. Ya ha caído al puesto número 18 de la clasificación de políticos preferidos por los ciudadanos alemanes, por detrás de 6 de sus ministros de coalición y de la copresidenta de Alternativa por Alemania, Alice Weidel, que veremos si sufre también un escenario de persecución similar al que ha sucedido en Francia, ¿no?, con el partido de Le Pen, con la propia Le Pen, para evitar que pueda tener tareas de gobierno. Ese otoño de reformas que prometió Merz, pues poco a poco se va diluyendo como un azucarillo, y mientras tanto lo único contante y sonante son los contratos que acaba de firmar su gobierno con empresas de armamento norteamericanas. Se acaba de anunciar que Alemania va a adquirir 15 cazas F-35 más a Lockheed Martin por 2.500 millones de euros. La empresa Rheinmetall logra un contrato para fabricar vehículos por 3.000 millones de euros, empresa cuyos principales accionistas son los fondos estadounidenses liderados por BlackRock y Vanguard. El mismo día, ayer, también se anuncia la adjudicación de otros 3.000 millones de euros de los contribuyentes alemanes para que la empresa norteamericana General Dynamics construya blindados por importe de otros 3.000 millones de euros. Entonces, claro, al final vemos cómo llevaba razón Borrell cuando confesó de forma involuntaria que el objetivo era reducir los servicios públicos en Europa, la sanidad, la educación, las pensiones, para entregarles el dinero a los señores de la guerra, unos señores que lo último que desean, José Antonio, es un alto el fuego en Ucrania. Pues muchas gracias por toda esa fotografía, Lorenzo Ramírez. Buen día y buen negocio. Un abrazo. Igualmente, abrazo, José.